La historia comienza con un par de amigos hablando sobre el enigmático estudiante número 0. Se preguntan quién es y si su existencia es parte de algún misterio, ya que asiste a todas las clases y a la cafetería, pero nadie parece notar su presencia. Esto sugiere que se trata de una historia paranormal. En clase circulan rumores sobre una chica llamada Sawatari-san, que parece obsesionada con perseguir fantasmas y fenómenos psíquicos. Sus compañeros que lamentan que una estudiante con excelentes calificaciones, que es atleta y que tiene buena apariencia se desperdicie en algo tan loco como el ocultismo. Mientras tanto, Sawatari intenta convencer a un chico para que se una a su club, pero es interrumpida cuando la llaman a la oficina de orientación vocacional. Allí, el profesor le pregunta sobre las notas inusuales que ha obtenido, ya que había respondido a todas las materias en un idioma que ella misma creó. Anteriormente, Sawatari ha tenido encuentros con matones en túneles de actividades paranormales. Ya ha causado estragos en una escuela primaria durante sus investigaciones sobre un popular amuleto de la suerte, y le explica al profesor que su motivación es descubrir algo oculto que nadie haya visto, y luego nombrarlo. Sawatari también pregunta al profesor sobre el estudiante número 0, quien considera un argumento poco convincente. Sin embargo, si realmente lo encuentran, podría sumarlo a sus descubrimientos. Entonces ella se pregunta si los demás que fueron llamados no vendrán, y el profesor menciona que probablemente Itohara no vendrá, ya que lo vio dirigirse a la azotea hace un rato, y el otro es Akama. Más tarde, Sawatari intenta reclutar nuevamente a aquel chico para que se una al club de ocultismo, diciendo que se encuentra investigando al estudiante número 0, y una compañera llamada Sakurako afirma que el ocultismo es algo irreal, y que por eso Sawatari no tiene amigos desde la escuela primaria. Esto es un intento de llamar su atención, pero Sawatari está demasiado concentrada en tratar de convencer al chico, y el chico se pregunta por qué le interesa. Y ella confiesa que no lo sabe, pero se preocupa por él. Él se presenta como el estudiante número 0 de la clase 2C, lo que lleva a Sawatari a preguntar a sus compañeros si también lo han visto, pero ellos dicen que solo es un compañero más de la clase. Y el chico le explica a Sawatari que si pensaran en el mundo como una línea numérica, ella estaría en el lado positivo, mientras que los espíritus y fenómenos paranormales estarían en el negativo. Él, en cambio, se encuentra en el 0, un lugar que no pertenece a ningún lado, en el límite entre este mundo y el otro. Esto significa que no es una criatura viva, ni un monstruo, y así define su condición como el estudiante número 0. Sawatari le invita nuevamente a unirse al club de ocultismo, y le pregunta desde cuándo está esa clase. Él responde que desde el principio, lo que la frustra al darse cuenta de que no lo había notado antes. Ya a pesar de usar gafas y tener un bigote para llamar la atención, parece que sus esfuerzos son en vano, y Sawatari menciona que desea quedarse en la escuela, ya que no ha encontrado una forma de que los demás lo reconozcan, y sin embargo, al separarse de él, teme que no pueda darse cuenta de su presencia, y él le dice que es cierto, pero que no siente como los demás, a lo que ella responde que eso significa que sería ella quien se sentiría sola. De repente, se dan cuenta de que han sido transportados a un pasillo en un mundo diferente, que él llama un mundo espiritual. En ese momento, son atacados por un espectro, y comienzan a correr, y Sawatari le pregunta por qué está en ese mundo distinto, y si él tiene que ver con ello. Él responde que no, pero que es la razón por la que ella está allí, ya que al involucrarse con él, han cruzado al mundo espiritual. Si alguien se acerca demasiado a él, puede convertirse en víctima del secuestro divino, y si no hubiera notado su presencia, no habría tenido que pasar por esto. Sawatari le recuerda que su situación se debe al club de ocultismo. Él sugiere que si se encuentran con un espectro, él lo distraerá mientras ella escapa a un lugar seguro. Ella se niega a que él ponga su vida en peligro, ya que es el primer fenómeno sobrenatural del club y la primera persona que la había acompañado durante todo un día, por lo que esto solo refuerza la idea de que el chico crea que Sawatari es realmente extraña. Y el espectro ataca al chico, quien le dice a Sawatari que se apresure a escapar. Finalmente, él logra derrotar al espectro, y cuando ella le pregunta cómo es posible que siga vivo, él responde que no puede morir porque no tiene vida, y Sawatari comienza a llorar al darse cuenta de que él está bien, lo que lleva al chico a preguntarse si algún día experimentará sentimientos como esos. Y en ese momento, una compañera le pregunta a Sawatari si no cree que es muy temprano como para estar decaída, y menciona que pronto comenzarán las tutorías. Confundida, Sawatari se da cuenta de que han vuelto a la normalidad. En clase, el tutor comenta que anoche hubo un intruso en la escuela, y Sawatari le dice al chico que aunque solo han pasado un día juntos, no le gusta que lo llame de manera tan fría, y sugiere un nombre, Asuka. Él, sorprendido, acepta que lo llame así. Mientras tanto, Akama menciona que la frontera entre el mundo real y el espiritual se ha vuelto inestable. Se reportan fenómenos paranormales de gran escala, desapariciones inexplicables y combustión espontánea humana. Y en el aula todos se preguntan quién es ese chico. Sawatari responde que se llama Asuka, y cuando le pregunta si está bien que lo llame así, el asombrado le dice que sí, consciente de que se ha enamorado de ella. Mientras tanto, los compañeros de clase están intrigados por aquel chico, y se preguntan si había aparecido de la nada, ya que al parecer fue solo después de que Sawatari le diera un nombre para que finalmente pudiera ser notado. Algunos comentan que sintieron un escalofrío recorrerles desde la cabeza hasta los pies al verlo. Asuka, por su parte, nota que ahora respira,
y Sawatari le dice que puede escuchar el sonido de su corazón. Él se cuestiona si no es una persona y tampoco un fenómeno paranormal, entonces, ¿qué es? Y se pregunta cómo algo como él puede tener un cuerpo. Y de repente siente un presentimiento extraño y desea volver a la normalidad. Y se cuestiona si permanecerá así por mucho tiempo y qué debería hacer. Mientras tanto en la clase, Sawatari se interroga sobre quién es aquel chico y de dónde ha salido. Ella explica que al darle un nombre, algo misterioso e inexplicable se convierte en algo accesible para los humanos. Por eso le dio el nombre de Asuka, y cree que esa es la razón por la que se ha manifestado en la realidad. Sin embargo, los demás no logran entender nada de lo que dice. Sawatari añade que al menos piensa que ahora tiene una vida. O al menos eso quiere creer. Luego vemos que Asuka está siendo hostigado por un par de chicos que parecen ser delincuentes, y le piden dinero, alegando que tiene una hermana hambrienta a la que podría ayudar, pero todo es una mentira. Y le preguntan de qué año es, pero Asuka nervioso responde que no lo sabe, y uno de los chicos le da un fuerte golpe, convencido de que Asuka le está mintiendo. Mientras tanto, Asuka se siente mal por el golpe, y se pregunta si el cuerpo humano puede experimentar ese dolor. En ese momento, el otro chico se fija en el papel que Asuka ha estado sosteniendo, y al revisarlo dice no entender su significado. Y de repente, Sawatari embiste con su bicicleta a uno de los chicos que molestaban a Asuka. Ella le dice que por fin lo ha encontrado, y le pregunta por qué está tan golpeado, mencionando que esos tipos son conocidos en el vecindario como los Yankees. Asuka se encuentra confundido, ya que desde que Sawatari le dio un nombre, han comenzado a ocurrirle cosas extrañas. En eso, uno de los chicos intenta golpear a Sawatari, pero Asuka se interpone y la defiende, y ella le dice que parecía un espectro. Y él le dice que actuó así porque pensó que esos tipos iban a matarla. Él reconoce que es extraño tener un cuerpo y un corazón, pero aún no sabe qué hacer, y ella le dice que tampoco lo sabe, y Sawatari le agradece por salvarla, pero le recuerda que un miembro del ocultismo no debe lastimar a las personas, por lo que Asuka sugiere que tal vez sería mejor que dejara de ser parte del club. Sin embargo, ella le confiesa que le resulta emocionante que él esté en el club y que le gustaría investigarlo, y le pregunta qué está pensando ahora que ha sucedido todo eso. Asuka responde que, al tener un cuerpo físico, no sabe cómo regresar a como era antes, y siente que no tiene más opción que seguir viviendo así. Mientras tanto, algunas personas comentan que los objetos se movieron como si fuera una tormenta, y desde entonces, un chico dice tener dolores de cabeza, y otro no puede creer que, cuando ocurre un fenómeno sobrenatural tan grande, otros fenómenos comienzan a hacerse presentes, por lo que dicen que en ese caso, solo les queda matar al estudiante cero. Asuka era uno de los 7 misterios sin forma, conocido como el estudiante número 0. Desde que fue nombrado, se materializó, y ahora, atrapado en esa nueva realidad, se enfrenta al desafío de sobrevivir, pero para ello, lo primero que necesita es no tener el estómago vacío. Por eso Sawatari le dice que al ser la presidenta del club, ella le invitaría, y al probar la comida, Asuka le dice que es deliciosa. Ella recuerda que él carecía de sentido del gusto, por eso entiende que su primera impresión sea tan positiva. Sin embargo, Asuka insiste en que no es solo eso. Realmente le parece que el sabor es muy bueno. Más tarde, Sawatari aborda los temas importantes que deben discutir: el misterio de su materialización, la compresión de poderes misteriosos y, sobre todo, su futuro estilo de vida, incluyendo comida, ropa y alojamiento. Ella le sugiere que busque un lugar para vivir, a lo que él responde que preferiría un lugar alejado de la vista de las personas, como un casillero o el techo. Y Sawatari, sorprendida, le pregunta si realmente desea vivir como un insecto, pero le aclara que la decisión es suya. Y a pesar de su situación, Asuka confiesa que se siente bien tener un cuerpo, y le agradece a Sawatari, ya que gracias al nombre que le dio, pudo existir. Y al pensar en lo que quiere hacer, lo primero que le viene a la mente es su gratitud hacia ella por haberlo ayudado. Sin embargo, son interrumpidos por Sakurako, quien menciona que la escuela está cerrada temporalmente, ya que muchos estudiantes presentan síntomas extraños como dolores de cabeza, náuseas y desmayos repentinos. Y Sawatari le pregunta a Sakurako sobre las alucinaciones, y si están relacionadas con un espectro negro con agujeros. Esto molesta a Sakurako, quien le responde que hay daños reales y que no se trata de ocultismo. A pesar de esto, a Sawatari le parece emocionante, ya que si logran descubrir la causa del incidente, la reputación del club de ocultismo podría dispararse. De repente, un extraño fenómeno en forma de paloma pasa muy cerca de Sawatari, anunciando que el fin está cerca. Al instante ella comienza a sentirse mareada, y parece que esa criatura es del mundo espiritual. Este ser le dice a Asuka que, al haber comenzado el mundo, pronto llegará a su fin. Asustada, Sawatari le pregunta a Asuka si la exorcizó, y si su mareo fue el resultado de algún tipo de poder. Él le aclara que no hizo nada, explicando que los fenómenos extraños que a veces causan daño pueden ser exorcizados por ciertas personas de manera adecuada. Sin embargo, hasta ahora, este fenómeno era imperceptible incluso para los Kaishi, y eso lo hace aún más inquietante.
Asuka, por su parte, se pregunta si acaso él ya es un objetivo para ellos, y justo se encuentra con uno de los Kaishi, quien expresa su inquietud de que algo que no es ni humano ni sobrenatural haya tomado forma humana. Y Asuka, al recordar el cierre temporal de la escuela y los fenómenos extraños, se da cuenta de que vivir en ese mundo será más difícil de lo que imaginaba, y Sawatari le pregunta a su profesor si ha visto a Asuka. El profesor, sorprendido, le pregunta si lo conoce, y le cuenta que desde entonces ha habido un pánico colectivo, y los estudiantes intentan difundir rumores en redes sociales, lo que lo ha llevado a confiscar celulares, y le dice que si Asuka regresa tendrá que contar todo desde el principio. Sawatari, sin embargo, menciona que ahora no está, y el profesor asegura que ese será un tema a discutir más tarde. Mientras tanto, Asuka le dice a Kaishi que, aunque no es humano, es miembro de un grupo de ocultismo donde él es el sujeto de investigación de Sawatari, y Kaishi le responde que aunque no conoce sus circunstancias, es un fenómeno, y por lo tanto debe ser exorcizado. En ese momento, Asuka se da cuenta de que el Kaishi es en realidad Akama, quien siempre se salta las clases. Sorprendido, Akama le pregunta cómo lo sabe, y le explica que los Kaishi luchan manipulando fenómenos sobrenaturales, pero no entiende cómo un fenómeno de tal magnitud ha permanecido oculto sin mostrar un fragmento de su existencia. Asuka le confiesa que conoce todo lo ocurrido, porque siempre ha estado presente. Sabe que él enciende su intención asesina, la manifiesta y la fila para exorcizar fenómenos sobrenaturales. Y al enterarse de que Asuka también sabe eso, Akama decide que lo exorcizará en ese momento. No obstante, Asuka comienza a sentir un intenso dolor, que es la intención asesina que Akama está dirigiendo hacia él, y si es así, realmente será exorcizado. Por lo que Asuka concluye que su única manera de seguir viviendo en ese mundo es acabar con Akama, y en ese instante tiene un flashback. Recuerda que, no importa cuán poderoso sea el fenómeno al que se enfrente, o cuánto daño sufra, Akama siempre los quema por completo. Y regresando a la escena actual, Akama está decidido a proteger a las personas de los fenómenos. Sin embargo, Asuka elige detener su ataque. Le dice a Akama que al no ser ni humano ni un fenómeno, su existencia es confusa, pero al ser miembro del club de ocultismo, no debería lastimar a las personas. Y justo en ese momento, Sawatari llama a Akama para preguntarle si Asuka está con él, y le pide tener una reunión para hablar sobre el futuro de Asuka, el estudiante número 0. Asuka está siendo instruido por el profesor Adachi, y Akama le prohíbe sentarse en un asiento, y le sugiere que lo mejor es que se quede en el suelo, aunque preferiría que se sentara en el asiento delantero, pero siente que lo mejor sería eliminarlo en ese momento, lo que hace que se ponga un poco tenso el ambiente. Mientras tanto, Sawatari le dice al profesor que según lo que Asuka le ha contado, el mundo de los espíritus y el terrenal están continuos, y que Asuka se encuentra en ese espacio intermedio. Sawatari menciona que su existencia es muy conceptual, nadie se había dado cuenta de él, pero ella logró encontrarlo, y cuando pronunció su nombre adquirió forma física. Ella explica que su nombre es Asuka, y que puede poseer habilidades sobrenaturales casi como un fenómeno. Sus heridas se curan al convertirse en un fenómeno, y disfruta de las hamburguesas y batidos. Y al escuchar esto, el profesor le dice a Sawatari que parece que Asuka ha sido víctima de un secuestro divino. Luego le explica que entre los Kaishi, el poder físico de este mundo se llama Tai, mientras que los poderes misteriosos del otro mundo se conocen como Kai. Los fenómenos y un exceso de Kai provocan extraños sucesos en el mundo, y proteger a las personas de estos fenómenos es responsabilidad de Akama como parte de su deber como Kaishi, y solo pueden exorcizar a los fenómenos utilizando Kai, ya que todos los Kaishi pueden controlarlo, y los monstruos a los que se enfrentan provienen del otro mundo. Sin embargo, por lo que Sawatari le ha dicho, si Asuka ha emergido de la frontera entre el mundo actual y el más allá, se convertirá en una existencia que se desviará del sentido común de los Kaishi. Akama comprende la situación, pero advierte que cuando el equilibrio entre ambos mundos se altera, ocurre una gran cantidad de Kai y fenómenos extraños, y culpa a Asuka del pánico colectivo. Y aunque no sabe qué relación hay entre Sawatari y Asuka, Akama sugiere que, aunque él no tenga malas intenciones, su existencia perturba el orden del mundo, por lo que solo les queda eliminarlo, y le pide a Sawatari que se lo entregue. Ella responde que lo entiende, pero que investigará una forma para que Asuka pueda vivir sin que el mundo sufra las consecuencias. Y Akama le recuerda que debe tomárselo en serio, ya que hay personas inocentes en peligro. Sawatari insiste en que deben encontrar una manera de evitar que eso suceda. Y Akama le cuestiona sobre qué pasaría si alguien muere mientras tanto, pero ella responde que no cree que la única solución sea eliminar a Asuka, ya que le parece incorrecto. No obstante, Asuka siente que la reacción de Akama es la más sensata. Desea vivir un poco más en ese mundo para pasar tiempo con Sawatari, pero cree que no hay razón para darle un lugar a alguien como él. Y Asuka le dice a Akama que habla con arrogancia, a pesar de que nunca se había dado cuenta de su existencia, y que eliminarlo no resolverá nada. Y recuerda que mucho antes de volverse consciente, los límites del mundo ya estaban tambaleándose debido a un fenómeno sobrenatural ocurrido hace 5 años, cuando alguien en la ciudad provocó un colapso en la frontera entre el mundo de los espíritus y el mundo real. Esto causó el caos, con alrededor de 20.000 muertes inexplicables y 47.000 personas fueron absorbidas por la frontera. Fue el mayor desastre sobrenatural
sobrenatural ocurridos desde principios de los años 2000, y una organización llamada Alterna ha estado acelerando el colapso del mundo, enviando Kai y fenómenos de ese mundo. Y los Kaichi luchan por desmantelar esa organización, pero Asuka sabe lo difícil que es reunir fuerzas para cumplir ese objetivo, y él expresa su deseo de encontrar un lugar junto a Sawatari, y se pone a disposición de Akama para usar sus poderes, y a Yatta le parece una buena idea, ya que llevan años sufriendo de escasez de personal, y le pide a Asuka que colabore con ellos, y se encargarán de encontrar un lugar donde pueda vivir. Sin embargo, creen que deben enfrentarse a la organización alterna antes de que Asuka cambie de opinión, ya que después de eso se convertirá en un peón desechable. Al día siguiente, Akama le dice a Asuka que quiere poner a prueba sus habilidades, pero para ello debe deshacerse de los fenómenos sobrenaturales, y le cuenta la historia de una zona donde, hace mucho tiempo, ocurrió una terrible inundación que arrasó un pueblo entero. Según la leyenda, para calmar la ira del dios del agua, una persona llamada Miko se sacrificó, convirtiéndose en una leyenda mítica conocida solo por unos pocos. Sin embargo, en los últimos años, en una cierta familia han ocurrido muertes sospechosas cada año, y al seguir el árbol genealógico de las víctimas, parece ser que sus antepasados formaron parte de la familia del jefe de la aldea que eligió a Miko como sacrificio. Y se dice que Miko era una persona con un fuerte Kai, pero que debido a un fuerte resentimiento se convirtió en un fenómeno extraño. Y Asuka se pregunta qué hacía Sawatari allí, y ella le responde que debe investigar el asunto, pero él le dice que es mejor que regrese a casa, pero ella se niega. Y Akama recibe una llamada en la que le informan que, de acuerdo con investigaciones anteriores, Miko es atraída frecuentemente por las sonrisas de personas que no tienen sensibilidad espiritual. Además, sería más fácil comunicarse con una chica alegre que con alguien como Akama, que parece un matón. Yatta menciona que quiere observar un poco más a Sawatari, ya que ella fue quien descubrió a Asuka, cosa que ni siquiera ellos habían notado, y se preguntan si en realidad Sawatari es una persona común. En ese momento, un cliente llamado Inosuka se une a la conversación, y les cuenta que incluso su exesposa lo había llamado estúpido, y él solo cree que su suegro y su tía abuela habían tenido mala suerte, ya que estaba convencido de que la maldición de Miko no existe, y creyó que solo estaba perdiendo tiempo y dinero al recurrir a sacerdotes y a brujos, pero todos le decían lo mismo. Ellos no podían ayudarlo y debía consultar con otra persona. Además, el año pasado su hermano falleció, y se dice que el día de la muerte de alguien coincide con el día de la muerte de Miko, por lo que deben exorcizarla antes de que llegue ese día. Y cerca del monumento de piedra donde está consagrada Miko, Akama siente un Kai intenso, aunque piensan que no es suficiente para causar una muerte. Sawatari dice no entender nada de lo que han dicho, pero opina que lo más importante es calmar el corazón de Miko para que no tenga la intención de matar a otro integrante de la familia de Inosuka. Akama, por su parte, no está de acuerdo con la idea de medir el potencial de Inosuka ni de proteger la vida de un civil, alegando que no le pagan lo suficiente. Y Asuka le dice a Sawatari que lo mejor sería que se fuera, pero se da cuenta de que está dormida, y ella le explica que el daño espiritual, además de causar escalofríos y dolor de cabeza, también puede provocar una increíble somnolencia. Después de esto, Sawatari le dice que entonces le encarga el resto. En ese instante aparece Miko, quien al ver a Asuka nota que no es ni humano ni monstruo. Él explica que es así, y le pide que deje de maldecir a la familia de Inosuka. Ella le pregunta qué gana al decirle algo así. Él le responde que si logra resolver el incidente sobrenatural, tal vez encuentre su lugar en el mundo. Y además, la familia de Inosuka está sufriendo mucho. Sin embargo, Miko sugiere que sería mejor que él estuviera de su lado, ya que sería más tranquilo para él. Mientras tanto, Akama piensa que si Asuka decide pasarse al lado de lo sobrenatural, no tendrá otra opción que exorcizar a ambos. No obstante, Asuka rechaza la propuesta, alegando que no puede hacerlo porque es parte del club de ocultismo.